Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros acompañándonos en una nueva enseñanza que traemos para ustedes. Gracias por compartir igualmente los links allí en YouTube, en Facebook con las personas que ustedes aman y a las cuales desea bendecir con una palabra. Gracias por compartir en esta noche. Vamos a empezar perfectamente esta noche en bendición y lo vamos a hacer poniendo la enseñanza en las manos de Dios. Le decimos: Padre bendito, gracias mi Señor Jesús por este día que hemos vivido. Gracias mi Señor por el fin de semana que seguramente tendremos en bendición proveniendo de tus santas manos. Mi Señor bendito, mi Señor Jesús, ponemos esta enseñanza en tus santas manos y que seas tú, Dios, dirigiéndonos, que sea tu palabra la que fluya, mi Señor. Mi corazón y mi mente las abro hacia ti, mi Señor, y espero nutrirme con lo que tú tienes para mí en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, mi Señor. Amén, amén. Gracias, y en un momentico ya comenzamos con la enseñanza. Bienvenidos todos. Bien, ya estamos aquí entonces preparados, ya tengo mi pantalla, tengo aquí entonces lo que voy a necesitar para poderles traer a ustedes esta enseñanza en esta noche. Vamos a hablar de un tema que de pronto para muchos puede sonar ya conocido, ¿no? Sin embargo, lo quise traer porque existe alguna confusión acerca de este término principalmente. No sabemos dimensionar exactamente lo que significa esa palabra dentro de la palabra del Señor. Y esta noche lo quise traer para que entendamos, ¿no?, un poquito más acerca de ello, qué implicaciones tiene, qué beneficios tiene hacia mí, qué realmente es el valor que nosotros le podemos dar a eso. Se trata de la gracia. Y yo sé que muchos, como le digo, quizá hemos escuchado ese término, lo hemos mencionado, lo hemos dicho con nuestros labios, nuestra boca, lo hemos pronunciado, que la gracia de Dios, la gracia sea esto, aquello con ustedes. Pero como les digo, quizá no hemos dimensionado exactamente lo que significa la gracia, ¿no? Y esta noche vamos a detenernos a hablar un poquito de lo que es la gracia de Dios. Así es de que tengo aquí mi presentación, la voy a poner aquí en las pantallas para que ustedes la puedan también contemplar. La gracia de Dios, entonces, es el título para aquellos que me quieren seguir a través de esta enseñanza. Entonces vamos a mirar, vamos a definirlo primeramente, ¿qué es la gracia de Dios? Allá hay dos definiciones. Una, la primera que está en la parte de arriba, la tomé de un libro cristiano. O sea, cómo lo definimos dentro del mundo cristiano. Y cuando hablo de cristiano, lo hablo tomando en grupo todos los que somos seguidores de Cristo, ya sean cristiano evangélicos, o sean católicos romanos, o ortodoxos, o lo que sea. Entonces es todo el conjunto, ¿no? Como los cristianos definimos. Y en la parte de abajo, ya en una letra y un color diferente, principalmente un color diferente, es la definición que nos da Wikipedia. Vamos a comparar las dos definiciones, son muy similares. De pronto se añaden unas cositas por allí que ya las vamos a ver, que hacen una diferencia, pero que en general declaran exactamente casi lo mismo. Miremos la primera definición, la de los libros cristianos, lo que dice: el término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo gen. Recordemos que en un principio la palabra de Dios fue escrita en hebreo, en arameo, por allá, después fue traducida al griego, ¿no? Y de hecho algunos de los libros, principalmente el Nuevo Testamento, fueron escritos en griego. Entonces la palabra es el lenguaje original con que fue escrita la Biblia. Por eso dice allí que la palabra original que se usó para gracia en el hebreo era gen, mientras que en el Nuevo Testamento era el griego charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad, y en especial esto si ha sido ganado sin merecerla. Entonces,
podemos ir dándonos cuenta que cuando se escribió la palabra del Señor allá en el hebreo, se escribía era la palabra gen, o en el griego el charis, y eso lo que significa era bondad o favor, y eso estaba más que todo relacionado con las cosas que entregaba Dios, y esa bondad y ese favor, dice ahí en la parte final, se lograban sin merecerlo, porque esa es una particularidad que hay que tener muy en cuenta. Es un favor, un beneficio que uno recibe sin merecerlo. Vamos a mirar ahora la definición que da Wikipedia, que como ya le digo es muy similar. Dice, la gracia de Dios es una virtud, y por ahí tenemos que darnos cuenta, esa es una característica de las que tiene Dios. A veces cuando definimos Dios, lo definimos por sus características, lo que Él tiene, lo que es, Él es. Hay alguna definición allí en la primera de Juan donde dice Dios es amor, entonces sabemos que una de sus características, por ejemplo, es amor, ¿no? Es misericordia. Pero aquí nos habla de que una virtud más que existe dentro de Dios es lo que se llama la gracia. La gracia entonces es una virtud de Dios, por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. La parte secundaria que dice allá es algo que se recibe a cambio, ya que el hombre por sí mismo dice no puede hacer nada para alcanzar. Y uno, por ejemplo, en el caso de la salvación, que es el favor o la gracia más grande que nosotros como humanos recibimos, ¿cómo podríamos pagarle al Señor, diga usted, la salvación de nuestras almas? ¿Cómo podríamos pagarle a Dios? No existe cosa en el mundo, no existe cosa que nosotros como seres humanos podamos decir, Señor, te voy a traer este regalito, con esto yo pago mi salvación. O sea, no existe nada con lo que podemos pagarle. Y eso es lo que está diciendo allí en Wikipedia la definición. Es un favor que obtenemos de Dios, con lo cual el hombre jamás hubiera podido alcanzar. O sea, no tenemos cómo pagarle a Dios los favores que recibimos por gracia de parte del Señor. Y en la parte final dice la gracia llega por medio de la fe, porque ahí es donde nace justamente una persona que no tiene fe en Dios principalmente, porque la fe, el otro día me hacían hasta hacer caer en cuenta es que todos tenemos fe, y puede que tengan hasta razón en eso. En el solo hecho de que usted se suba en un vehículo, ¿no? Un servicio de transporte, eso le indica a usted que tiene fe, porque usted tiene la necesidad de llegar a otro lado, transportarse en un medio de estos, y usted se sube en él, no pensando en que se va a morir o en que le va a pasar algo, no, sino usted piensa es que va a llegar a un sitio perfectamente bien. Entonces usted tiene fe en cierto grado, ¿no? Tiene fe en que ese elemento lo va a transportar. Entonces de pronto esa persona que me decía eso, sí, de pronto tiene razón en que todos tenemos fe, mayor o menor grado. Y principalmente aquí la definición que hace Wikipedia, por eso me gusta esa definición cuando dice la gracia de Dios, porque es a Dios, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la gracia, estamos pegados, es a lo que dice Dios, o en cierta forma nosotros lo entendemos que está relacionado con Dios. Entonces la gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Esta parte final está denotando ya es lo que es la salvación. Pero la gracia de Dios no solamente nos alcanza en la salvación. La gracia de Dios nos alcanza en muchos otros entes dentro de la vida. Nuestro diario laboral, nuestro diario transcurrir, nuestra rutina, si usted la quiere llamar, de día a día. La gracia de Dios está presente. Entonces digamos esa parte final que menciona allí, que está dada en la aceptación del sacrificio de Jesús, sí, está dada, pero en cuanto a la salvación, pero la gracia de Dios abarca muchas cosas más. Bien, espero entonces que hayamos tenido esto muy en claro. Por aquí tenía un ejemplo que me hacía justamente reflexionar de que es un favor o algo que tenemos que sin merecerlo. Miremos el siguiente slide y yo creo que lo vamos a entender un poquito más mejor. Sí, aquí está un poquito mejor. Definir lo que es la misericordia y definir lo que es la gracia nos da un entendimiento exactamente de lo que es la gracia. Porque como ya le digo, muchas veces nosotros utilizamos ese término de la gracia, hablamos de la gracia y no tenemos el conocimiento claro
o no alcanzamos a vislumbrar qué es la gracia, hasta dónde llega la gracia. Y entonces este cuadrito que está allí y esas definiciones me ayudan para que usted me logre entender exactamente y tengamos claro ese concepto de lo que es la gracia. Mire, la misericordia dice, misericordia es cuando se retiene un castigo que merecemos. Por ejemplo, si vamos al caso, por ejemplo, de un niño escolar que no hace la tarea, ¿sí o no? Y el niño está llevado a ser castigado porque no hizo su tarea, porque no llevó sus elementos a la escuela, ¿sí o no? Merece un castigo. Si el maestro o la escuela o el padre decide no castigarlo, eso es misericordia. Porque entonces le perdonaron su falta que cometió. Hasta ahí llega la misericordia. Le perdonaron su error, lo que haya cometido. La gracia, dice, la gracia otorga una bendición que no merecemos. Ahí entra la diferencia entre lo que es gracia y misericordia. La gracia, eso no solamente que te perdonan a ti la falta que has cometido, sino que encima de eso te dan una bendición. Te da algo más. Voy a tratar de definir, ahora sí voy con el ejemplito que les estaba mencionando anteriormente que tenía acá. Imagínense usted, fíjense usted tiene una deuda con un banco, X banco, y usted les debe, por decir un número, 100,000 pesos. Imagine que usted debe 100,000 pesos en un banco. Usted va al banco y sabe que tiene esa deuda. Y entonces el banco, cuando lo ve a usted llegar, le dice, ¿sabe qué? Le vamos a perdonar la deuda. Y usted salió perdonado. Eso es misericordia. El banco le acaba a usted de perdonar lo que usted está debiendo. Hasta ahí llega la misericordia. La gracia va mucho más allá. La gracia es, por ejemplo, el banco lo llama, le dice, usted debe 100,000 pesos. Le dice, le voy a perdonar los 100,000 pesos. Listo. Pero no solamente eso. Aparte de que le perdono 100,000 pesos, vea, le voy a regalar 100,000 pesos para que vaya para la casa contento. Ahí está la gracia. La gracia no es solamente que le perdona lo que usted ha hecho, sino que encima de eso lo bendice. Le da algo más para que lleve para la casa. Esa es la diferencia entre lo que es misericordia y lo que es la gracia. Misericordia lo perdona solamente. La gracia le da una bendición. Y ahí empezamos a entender por qué la gracia de Dios es tan importante y es tan hermosa para nosotros los humanos. Porque Dios no solamente tiene misericordia, Él los puede perdonar. Usted cometió un pecado, una falta ante la palabra de Dios, usted le hizo daño a un hermano, usted transgredió la palabra de Dios en alguna forma, usted es pecador, usted merece un castigo. El Señor lo perdona. Perfecto. Esa es misericordia, hasta donde el Señor llega y lo perdona. Hasta ahí está la misericordia. Pero la gracia de Dios va más allá. Que le dice, no solamente te voy a perdonar lo que has hecho, sino sabes que te voy a bendecir aparte de eso. Esa es la gracia de Dios. Te perdone y aparte de perdonarte la falta que tú has hecho, el Señor le bendice. Y eso, por eso la salvación es gracia. Porque nosotros la salvación no solamente alcanzamos el perdón de Dios. El Señor perfectamente nos pudo haber perdonado. Listo, está bien, les perdono el pecado y habernos dejado ahí. Pero la gracia de Dios se ve en que no solamente nos perdonó, sino que nos dice, los voy a bendecir algo más. Les voy a regalar un pedazo de cielo. ¿Le parece poco? Esa es la gracia de Dios cuando Él extiende su favor hacia nosotros. Entonces ahora sí podremos entender el término gracia cuando nos dice allí, es un favor no merecido que nos entrega Dios, algo más que nos entrega Dios. Gloria al Señor. Qué bueno entender esos términos, ¿no? Vamos a mirar entonces si la gracia de Dios es un favor que nos entrega el Señor y una bendición que nos entrega más allá de habernos perdonado. ¿Qué favores o qué beneficios tenemos cuando alcanzamos la gracia en el Señor? Y para eso vamos a mirar algunos versículos que tengo acá, para mirar entonces cómo el Señor nos bendice después de que hemos alcanzado, o la gracia del Señor cómo nos alcanza después de haber sido perdonados. Entonces, nos perdona, pero aparte de eso, cancela nuestras deudas. Vamos a mirar Tito, capítulo 3. Tito, eso está en Tito, capítulo 3, permítame acá, capítulo 3,
versículos 4 al 7. Mira lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si ustedes miran allí el título de ese capítulo dice justificados por la gracia. ¿Qué alcanzamos nosotros o qué nos dice allí? Hemos sido perdonados, pero la gracia del Señor nos lleva a un paso más adelante que nos dice que somos no solamente aparte de ser perdonados por su misericordia, nos lleva a ser juntamente con el Señor Jesucristo llevados a un nuevo reino. Dice allí justificados y ser herederos con el Señor. ¿Te das cuenta? No solamente nos lleva al perdón, sino solamente que se olvida de todo ese camino pecaminoso que nosotros hemos tenido y nos lleva a ser coherederos juntamente con el Señor Jesucristo, obviamente del reino de los cielos. Eso es maravilloso. Entonces ahí es donde está la gracia. Nos perdona, pero aparte de eso nos está bendiciendo. Nos está diciendo son coherederos con el Señor. Gloria a Dios. Otro favor que tenemos a favor de la gracia o que obtenemos a favor de la gracia y es reconciliarnos con Dios mismo. Romanos capítulo 5. Aquí Romanos capítulo 5. Vamos a ir versículos 8 al 11 que dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos de por vida, por su vida. Gloria al Señor. ¿Qué beneficio tenemos aparte de eso? Por eso la gracia nos lleva allí. Hemos sido perdonados, nos ha quitado el pecado. Dice allí que incluso fuimos hasta enemigos y somos enemigos de Él en el momento en que nosotros transgredimos su palabra. Y dice, hemos llegado hasta tal punto, o tu amor ha llegado hasta tal punto que nos has reconciliado junto con el Padre. Ese es otro beneficio de tener la gracia. Nos perdona, pero no solamente nos perdona, hace que nosotros estemos reconciliados con el Padre. La gracia del Señor. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos acá, capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Retiro esta hojita de acá. Capítulo 8, versículo 2. Hebreos capítulo 8, versículo 12, que dice: Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué otro beneficio tenemos cuando el Señor nos da su gracia? Él se olvida de todo nuestro pecado. Él aparta de su mente lo que nosotros hemos hecho, como nosotros lo hemos transgredido. Dice allí, nunca más me acordaré de sus pecados. Él entonces no guarda dentro de su corazón, dentro de su mente, lo que nosotros hemos hecho en contra de Él, cuando nos hemos apartado de Él, cuando le hemos ofendido. Dice, los perdono, pero no solamente los perdono, voy a ir más allá, me voy a olvidar de todo lo que ustedes han hecho contra mí. Esa es la gracia del Señor. Ese es uno de los beneficios que tenemos al tener la gracia del Señor. Se olvida de todo lo malo que nosotros hemos hecho en contra de Él. Libro de los Efesios también. Hay otro pasaje allí. Efesios. Efesios, permítame, ya llego aquí a Efesios. Capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Se me hizo Efesios capítulo 1. Ya estoy cerquita.
Estoy aquí en Gálatas, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, aquí más adelantico es Efesios capítulo 1, al fin llegué. Efesios capítulo 1, versículo 7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces esto nos confirma exactamente eso: perdón de pecados, y no solamente perdón de pecados, sino olvido de nuestros pecados. Es inmensísimo lo que es la gracia del Señor. Como le digo, muchas veces nosotros hablamos de la gracia del Señor, pero no entendemos exactamente todo el significado, lo que abarca, que no es solamente el perdonarnos, sino que aparte de eso nos está bendiciendo, nos entrega una extra. Juan 10:10, otro beneficio que obtenemos acerca de la gracia del Señor. Juan 10:10 nos dice, 10:10 aquí dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otro beneficio que tenemos al alcanzar la gracia del Señor es que nos ofrece vida, y no una vida sutil, efímera, algo que pasa acá. Nos dice para darles una vida en abundancia, vida eterna, vida completamente al lado del Señor, por la eternidad, por los años de los años y los siglos de los siglos. Eso nos alcanza con la gracia, como ya les digo. Perdón es una cosa, hasta ahí llegará el perdón, pero la gracia es que nos da un beneficio más. ¿Cuál es el beneficio que alcanzamos? En este caso, tener una vida eterna, alcanzar la vida eterna. Esa es la gracia del Señor. Lucas 11:3, vamos a Lucas 11:3, que nos habla otro beneficio que tenemos alcanzando la gracia del Señor. 11:13, Lucas, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una dádiva más que obtenemos nosotros alcanzando la gracia del Señor es que Él nos entrega su Santo Espíritu. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Somos perdonados, pero su gracia va mucho más allá y nos entrega ¿qué? El Espíritu Santo para que habite en medio de nosotros. Dice aquí: ¿cuánto más? Si ustedes piden el Espíritu Santo, ustedes los van a obtener. No es sino invocarlo, pedirlo, y seguramente el Espíritu Santo nos llenará a cada uno de nosotros. Y eso es un beneficio de tener la gracia del Señor. Nos perdona, pero encima nos bendice con su Santo Espíritu. Y uno último, voy a mencionar estos poquitos, hay muchísimos más beneficios, pero solamente voy a mencionar estos. Nos entrega o nos da la promesa de un lugar en el reino de los cielos. Juan 3, aquí mismo en más adelantico, estoy en Lucas. Juan capítulo 3, versículos 16, este lo conocemos bastante, este pasaje lo hemos mencionado bastante, capítulo 3, versículos del 16 al 18, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque nos envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, una promesa más que recibimos allí de parte del Señor es: te estoy dando perdón, envía a mi Hijo, y por él, aparte de que son perdonados, les estoy entregando un lugar en el reino de los cielos. ¿Les parece poco los beneficios que nosotros tenemos ante la gracia de Dios? Son muchos beneficios los que el Señor nos entrega. Su misericordia o su amor nos lleva hasta el perdón. Ok, el Señor nos ha perdonado, pero es que después de que Él nos ha perdonado, nos empieza a entregar una serie de beneficios, de bendiciones que van mucho más allá, y ahí es donde entra la gracia. La gracia es esa, nos perdona, pero aparte de eso nos entrega una serie de bendiciones que van mucho más allá, tales como olvidarse de nuestros pecados, dice: no me acordaré más de tus pecados. Otra, reconciliarnos por medio de Jesucristo con el Padre. Otra, recibir el Espíritu Santo. Te perdono, ya estás perdonado, te quité el pecado, o borré los pecados que hay en tu alma. Pero aparte de eso, mira, te voy a dar algo más. Te voy a dar el regalo del Espíritu Santo para que more en ti.
Y más aún, más hermoso y todo, te he perdonado, pero no solamente llega hasta ahí mi perdón o llega mi benevolencia contigo, sino que te voy a bendecir. ¿Y sabes cómo te voy a bendecir? Te voy a dar un pedacito, un terrenito aquí en el reino de los cielos. Qué maravillosa es la gracia del Señor cuando la miramos desde este punto de vista y empezamos a entender por qué la gracia del Señor es tan importante dentro de nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a mirar, y esto lo mencioné ya en un momentico atrás, cuando les dije que las características de Dios, una de las características de Dios era la gracia. Alguna vez yo creo que hicimos un estudio, no recuerdo exactamente eso sí en qué parte fue, si fue en un cafecito, fue una enseñanza de los jueves o de los martes, no recuerdo exactamente, pero yo me acuerdo que hicimos como una búsqueda de saber lo que era Dios y juntamos una serie de características de lo que era Dios, ¿no? Que Dios es más fácil definirlo es por medio de sus características, no tratar de definir qué es Dios, porque a veces pensamos Dios, bueno, es el creador y y aquello, y nos cuesta un poco trabajo, pero cuando miramos las características de Dios y encontramos Dios es amor, Dios es bondad, Dios es esto, y vemos algunos ejemplos, pues obviamente podemos dimensionar exactamente y podemos definir lo que es Dios. Pues una de las características que tiene Dios es la gracia. Eso es lo que caracteriza a Dios. Si nos van a preguntar quién es Dios, le decimos Dios, una de sus características, una de sus virtudes es que tiene gracia. Y la gracia, ya sabemos entonces, es el beneficio, un favor que obtenemos por parte de Dios sin merecerlo y que nos entrega, aparte de perdonarnos, una bendición. Primera de Pedro, vamos a ver a Pedro, que nos define. Ahí la tengo escrito, no necesito de buscarlo acá. Dice, primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Mira la primera parte de lo que dice allí, mas el Dios de toda gracia. Entonces la característica de Dios es eso, que es gracia. Y gracia, ya miramos de qué se trata. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Él se hizo carne, el Padre se hace carne. Y dice de qué estaba ello, estaba compuesto, estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces por eso sabemos que la gracia es una característica de Dios. Es algo que está formando a Dios, una partecita de Él. Juan 1:17 lo dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron fue por medio de Jesucristo. Ahí nos reafirma nuevamente que la gracia se hizo carne, llegó hacia nosotros, fue por medio de Jesucristo. Entonces, una característica, una principal cuando queremos definir a Dios que tenemos que tener en cuenta es la gracia. Y como les digo, es muy importante tenerla en cuenta porque la gracia de Dios es la que nos entrega beneficios sin merecerlos. Gloria al Señor. Miremos más hacia adelante, a ver. Beneficios de la gracia de Dios. A ver, puse 2 beneficios nada más, pero hay varios por allí que ustedes pueden ayudarme después a buscar. Ya por tiempo y por otra situación no los voy a presentar hoy. Quizá más adelante hagamos otro estudio acerca de profundizar un poco más sobre la gracia, pero voy a darles solamente 2 beneficios que se nos presentan solamente a través de la gracia de Dios. Uno, y el más importante para ti y para mí, o sea, para nosotros. O sea, para el Señor existen otros, pero para nosotros como seres humanos, uno de los beneficios más grandes que nosotros tenemos es la salvación. Al fin y al cabo nosotros estamos en busca de eso, pues llegar a un día a estar en la presencia de Dios eternamente. Eso se llama salvación. Y ese es un beneficio que lo obtenemos solamente es bajo la gracia. El Señor pudo habernos perdonado y ya haber dicho, bueno, está bien, los perdono y nada más. Pero el Señor dijo, no solamente los voy a perdonar, les voy a dar un pedacito de cielo. Eso se llama salvación. Por eso es la gracia de Dios la que nos lleva a la salvación. Dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí hay que tener en cuenta eso que nos está mencionando. Anoche
estaba viendo un programa por ahí, me detuve a mirarlo porque decía algo así como homosexual se enfrenta a predicador o algo así, decía, entonces me senté a mirar un poquito a ver qué era lo que iba a pasar, qué era el enfrentamiento que estaban ellos teniendo. Entonces el homosexual le decía al pastor, porque el pastor le leyó aquella parte de donde dice que ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los homosexuales, ni los idólatras, ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. El homosexual le decía, yo no conozco una parte en la Biblia donde diga que los homosexuales no van a entrar. Y él le leyó esa parte, donde dice eso justamente, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. Entonces el homosexual allí le decía, yo no comprendo eso, y yo no creo eso, digo, porque no es posible, dijo, que yo haya nacido así, dijo, porque yo desde que nací, yo me siento que soy así, homosexual, y no tengo otra condición, digo, pero yo no le hago daño a nadie, dijo, yo no robo, yo no he matado a nadie, jamás he violado a nadie. Digo, por el contrario, yo antes ayudo a obras de beneficencia, yo aporto con la comunidad, yo soy una persona, si usted busca por allí dentro de mis amigos, le van a decir que yo soy una persona buena, yo no tengo por qué. Entonces le decía al pastor, yo no entiendo por qué usted me dice que yo voy a ser condenado cuando yo soy una persona buena. Yo no puedo hacer eso. Y el pastor le leyó esta porción y le dijo justamente eso. Le dice, pero es que dése cuenta que no es la cuestión las obras, porque dice aquí, no por obras, porque la gente no se va a salvar por obras, no es por lo que usted haga, es por lo que está atado a la palabra del Señor. Y eso se formó ya una discusión tremenda en que el homosexual le decía, yo no creo eso. Si yo soy una persona buena, ¿cómo usted me va a decir que yo voy a ser condenado solamente porque soy homosexual? O sea, soy homosexual y entonces eso ya, todas mis obras entonces no valen, así yo no haya hecho el mal ante nadie. Y el pastor le dice, sí. Al final el pastor le tocó casi que aceptarle y le dijo, vea, hagamos una cosa. Supongamos que usted me va a convencer a mí. Le dice, usted me convence a mí. Y yo le voy a decir, ok, los homosexuales iban al cielo, iban a ser salvos, y punto, y esto y aquello. Ya, eso era lo que quería escuchar. Digo, listo, va a ir al cielo. Ahora, con que yo le haya dicho que yo le acepto su condición, ¿eso quiere decir que usted va a ser salvo? Y lo dejó ahí meditando, ¿no? Porque obviamente, ¿de qué vale nuestra palabra? ¿Qué vale de que nosotros le digamos a una persona, sea un homosexual, sea un idólatra, diga que los idólatras son las personas aquellas que adoran las imágenes, que se postran ante ellas, que las llevan, a los fornicarios, los borrachos? Hay gente que dice, no, pero si es que yo soy un borracho bueno, porque se califica, ¿no? Así como el ladrón allá en la cruz, hay borrachos que son buenos, hay borrachos que son canzones, hay borrachos que hacen de todo, pero hay unos que dicen, no, pero si yo soy un borrachito bueno, yo me emborracho y me voy a dormir y no le hago daño a nadie. Y por el contrario, yo sí hago buenas obras, mantengo bien mi hogar, trato bien mi esposa. ¿Cómo es posible que me diga que es por solo el hecho de ser borracho yo no sea salvo? Y el pastor entonces finalmente le dijo eso al homosexual. Bueno, yo le voy a aceptar y digamos que me convenció y entonces yo le declaro, bueno, usted va a ser salvo y va a entrar al reino de los cielos y punto. Ahora la pregunta, él le dijo, por el hecho de que yo le diga o que nosotros como iglesia le aceptemos de que ok, eso lo puede hacer, ¿quiere decir que usted va a ser salvo? Le dijo, tenga en cuenta que lo que yo le diga, eso no tiene valor. Es como si esta noche yo les dijera a alguno de ustedes que ustedes están ya al frente de pronto y son idólatras, adoran imágenes, son fornicarios o son borrachos. Y usted me dice, no, es que usted lo que está diciendo es erróneo. Yo les puedo decir, ¿sabe qué? Ok, van a entrar al reino de los cielos, ustedes me convencieron, realmente yo no le veo por qué no puedan entrar al reino de los cielos, me convencieron. El problema no es con nosotros, el problema es cuando uno se muere. Dice la palabra de Dios que todos iremos al tribunal de Cristo. Cuando nos presentemos allá al tribunal de Cristo ante el juicio, ustedes pueden decir, no, pero es que el hermano Jairo finalmente aceptó y dijo que no, que sí estaba bien y estaba aquello. ¿Sabe qué Dios va a decir? Va a decir, ¿sabe que el hermano Jairo allá
como dice mi madre, que se amarre un chiro allá donde más le duele, porque su palabra aquí no interesa. Mi palabra, la de la congregación acá, la de los pastores acá, mire, no vale un centavo. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, usted podrá decir lo que usted quiera. Es que fulano me dijo que sí, es que Esprenceo me dijo que sí, es que la iglesia me aceptó y me dijo que no había pecado. El Señor le puede decir, pueden todo el mundo decir y aceptarlo, pero la palabra está aquí, está escrita. Mire que el Señor dice aquí mismo, en su misma palabra dice, lo que escrito está, escrito está. Dice en otro punto, hablando mismo Señor Jesucristo, cielo y tierra pasarán. Este mundo, mire, el cielo y la tierra se acabará, pero dice, mis palabras, esa no va a pasar nunca. Y si en la palabra dice acá, dice, mire, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los borrachos entrarán al reino de los cielos, pues es que no van a entrar al reino de los cielos. Como yo les he mencionado a algunas personas, mire, si ustedes piensan que van a convencer a Dios, llénense con los mejores argumentos. Si es posible, tomen una hoja, llenen todos los argumentos que ustedes quieran. Por ejemplo, el caso de los borrachos, que como les digo, ¿qué delito tiene ser borracho si yo no le hago daño a nadie? Si esto y aquello. El homosexual que decía anoche, si yo hago buenas obras, si es una forma de amar, entonces ¿por qué no nos está permitido? Los idólatras, pero si es que nosotros lo único que hacemos es ponerle una velita y un santo o adorarlo o cargarlo, hay veces, pero no es que nosotros no creamos en que ellos nos van a dar salvación, no, esto es solamente un poco de fe sobre eso. Pues yo les he dicho, mire, llénse de todos esos argumentos. Y ya les digo, escríbanlos. Y si quieren, lleven los mejores abogados. Porque en el día del juicio, la pelea no va a ser ni con el pastor ni con la iglesia. Va a ser con Dios. Y hasta hoy, año 2021, hasta hoy, nunca nadie le ha ganado una batalla a Dios. Es más, el día que le ganen la batalla a Dios, yo creo que ese día ya no será Dios. Pero si usted tiene fe, que usted sí le va a ganar a Dios y finalmente va a convencer a Dios, usted le va a dar todos sus argumentos, le dice, no es que la idolatría, mire Señor, nosotros lo adoramos a usted y esto, pues aquellos muñequitos los hicimos, pero no era por esto, por ofenderlos, sino esto. O el borracho que le dice eso, no, es que yo no le hice daño a nadie, es que tomar, ¿qué era del daño que le estaba haciendo si yo a mi familia la mantenía bien? O el homosexual, como les digo anoche lo que decía, que después de todos esos argumentos, el Señor entonces, mire, se va a poner a pensar un momento, va a caminar de lado a lado, va a meditarlo bien y finalmente va a decir, ¿sabe qué? Ustedes tienen razón, ustedes me han convencido, ¿sabe? Yo me equivoqué realmente en lo que dije, va a decir el Señor, no sé por qué lo mandé a escribir incluso, pero ustedes tienen toda la razón, me convencieron. Y va a llamar a Gabriel, que es uno de sus arcángeles. Gabriel, venga para acá. ¿Sabe qué? Mire, ¿sabe qué? Esta parte de la Biblia, aquí donde dijimos que los idólatras, que los fornicarios, que los borrachos, esa parte queda anulada. Esa ya no va a ir. Entonces, hágame un favor, recójase las Biblias y esas hojas quítelas, o eso bórrele esa parte, porque eso ya no va. Y yo les he dicho, ¿ustedes creen que eso va a pasar? Que Dios va en un momento a ceder y a decirles, ustedes tienen razón. Mire, el día que Dios haga eso, habrá violado su palabra. Así cuando Él dijo, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Si Él llega a violar su palabra, habrá Él mismo facultado para que nosotros fallemos. ¿Cómo nosotros entonces le iremos a decir al Señor, Señor, tú nos enseñaste y nos dijiste tu orden allí en Mateo, que fuéramos por el mundo y promulgáramos esta palabra? Y esta noche, por ejemplo, estamos enseñando esta palabra. Y seguramente mañana lo haremos igual. ¿Cómo, Señor, tú nos ordenas que vayamos y enseñamos esta palabra? Y hoy, estando aquí en el juicio, tú llegas y nos dices que esto ya no funciona. ¿Es posible eso? Eso es una locura pensarlo nada más. Entonces, lo que pasa con los homosexuales, lo que pasa con los idólatras, lo que pasa con los fornicarios, lo que pasa con los hechiceros, lo que pasa con los borrachos. Como les digo, a nosotros nos pueden convencer, y lo que pasó anoche con el predicador que les digo, el predicador finalmente le dijo, ok, si quiere que le diga, pues ok, usted va al cielo y no hay problema y sígalo haciendo. Pero eso es garantía de salvación. Eso no es garantía de salvación, porque el que tiene la final palabra es Dios. Nuestra palabra no cuenta. Ahora no voy a salirme como dicen muchos por ahí. Una vez me salió uno.
Y me dijo, pero es que borrachos, ¿cuántos hay en el mundo? Es que hay más de medio mundo que se emborracha, entonces ¿cómo Dios va a castigar a toda esa gente? Y yo le dije, póngase a pensar. ¿Qué tal que Dios diga, muestra a ver, aquí están los idólatras? ¿Cuánta gente se postra ya entre imágenes, adora imágenes? La misma Biblia dice, ¿por qué cargan dioses que tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, boca no hablan? Dice, los pasean por las plazas. ¿Cuánta gente hay de esa en el mundo? ¿Cuánta gente que se emborracha? ¿Cuánta gente que hoy en día es homosexual? Eso se ha multiplicado terriblemente. Pues va a haber mucha gente. Entonces, lo que me decía aquella persona es que el Señor va a mirar y va a decir, uy, no, pero son muchos. Uy, no, que me voy a quedar sin nadie. ¿Sabe qué? Los voy a perdonar. Todos ustedes entren, porque realmente son muchos. Entonces voy a echar para atrás mi palabra. ¿Cree que va a pasar eso? Mire, no tenga tanta fe. No tenga tanta... Eso es tener fe, realmente saber que Dios le van a pasar por encima a Dios. No. La misma palabra del Señor dice que la puerta de la salvación es estrecha. Entonces, por el hecho de que sean muchos, no piense que se van a salvar. Por el contrario, antes si miramos la palabra del Señor, van a ser condenados. Entonces tengamos en cuenta eso. La palabra del Señor es una. Su gracia es la que nos salva. Y aquí nos está diciendo, no es por obras. Porque como decía anoche el homosexual, es que yo hago esto, es que yo hago aquello. Muchos dicen eso. Es que yo trabajo con obras de beneficencia, yo ayudo a los niños, yo ayudo a las huérfanas, a las viudas, yo visito al preso, al enfermo. Soy muy buena gente. ¿Sabe lo que dice allí el Señor? Eso no nos da la salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso no lo tenga que hacer? Sí, lo hago por una circunstancia. Porque una de las características que tiene un cristiano, un nacido en Dios, es que hace esas cosas. Yo demuestro ante el mundo que soy un buen cristiano, que soy un hijo de Dios, cuando esas obras están en mí. Porque esa es una de las pruebas que yo muestro. Pero esas no son las que me llevan a la salvación. La salvación, me dice, es por la gracia de Dios. Porque gracias a eso es que soy perdonado. Por solamente la misericordia, el favor de Dios es el que me entrega la salvación. No son las obras. Entonces quitémonos eso de la mente, quitémonos eso de los ojos. Nuestras obras son la característica que me hace ser un buen cristiano, pero la salvación solamente me la da la gracia del Señor. Esa es una característica. La otra, otro beneficio que tenemos, la fuerza que nos da en la segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me está hablando Pablo. Y seguramente él se queja o se estaba quejando en ese momento como muchos de nosotros lo hacemos. Es que yo no puedo ayunar, a mí me cuesta ayunar, Dios mío. Y a veces nos agarramos contra esta carne y contra el mundo y decimos, ¿por qué yo no puedo ayunar? Trato de ayunar y yo al mediodía ya estoy reventado, ya no puedo. Otra gente le cuesta orar. Increíblemente, sí, hay gente que le cuesta orar, ora 5 minutos, 10 minutos por ahí, no puede estar media hora, no puede estar una hora, y si lo está puede cada tercer día o cuarto día. Hay gente que le cuesta orar, y créanlo o no, siendo cristianos, cuesta orar. Hay una serie de cosas, esas son debilidades, pero entonces el Señor en ese momento nos dice, bástate mi gracia. La gracia del Señor dice, porque allá en tus debilidades es que yo me perfecciono. En esas debilidades que tú tienes, mi poder se manifiesta. Cuando Pablo encontró esto, mira la parte final, dice, de hoy en adelante me voy a gloriar en mis debilidades, porque él dijo, no, pero si es que en mis debilidades es donde la gracia de Dios está. Pues él entonces bendijo casi que sus debilidades y dijo, gloria a Dios. Y yo creo que eso lo puede decir muchas personas. Hasta hoy me doy cuenta que en mi debilidad la gracia de Dios abunda. Cuando no tengo la mentalidad de realizar ciertas cosas, la gracia del Señor es cuando más me abraza. Qué preciosa es la palabra del Señor en estas cosas, ¿sí o no? Saber que el Señor nos conoce tanto y nos ama tanto, que cuando ve que nosotros no podemos caminar, Él es el que nos abraza y nos dice, mi gracia
se perfecciona en tu debilidad. Ahí es donde yo me perfecciono. Gloria al nombre del Señor. Esas son dos características que nos entrega el Señor. Sigamos hacia adelante. Miramos una diferencia que hay entre lo que es la ley y la gracia, porque eso sí que lo hemos tenido en cuenta. Hoy vivimos bajo la gracia, y sí, yo no estoy diciendo que no, pero hemos tenido una tendencia de que cuando hablamos de la ley, allá en el Antiguo Testamento era ley, ley, y aquí gracia, gracia y no más. Y resulta que no, que la palabra de Dios es una combinación de ley y gracia, las dos. Vamos a ver cómo la gracia habitó desde el mismo huerto del Edén. Allá estaba la gracia del Señor ya involucrada. La ley, ¿en qué se basaba la ley? La ley se basaba en las obras. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Se hace una diferencia en porque el pueblo de Israel antiguamente, el Señor le entregó unas tablas de la ley allá a Moisés y le dijo, bajo estas tablas ustedes van a actuar. Y ellos eran guiados a través de esas tablas y por eso ellos alcanzaban los beneficios del Señor o no. Entonces eran las obras, lo que ellos hacían, el presentar un cordero para expiación de pecados y esto y aquello, lo que ellos hacían, todas sus tradiciones los llevaban justamente a eso, a que por medio de esas obras que ellos hacían, alcanzaban el perdón del Señor. La gracia ya no nos lleva a las obras, ya lo vimos en el versículo anterior, en el pasaje anterior, ya no son nuestras obras como pasaba con el pueblo de Israel. Ahora nuestra salvación se basa en la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Eso es entonces una gran diferencia. El pueblo de Israel se basaba en sus obras y era la ley. Ellos tenían su ley, hacían esa ley, cumplían esa ley y a través de ella alcanzaban un beneficio de Dios. Hoy nosotros, a través de la fe, nuestras obras ya no nos llevan a una salvación. Son parte de nuestro mundo como cristiano. Pero la salvación la obtenemos es mediante la sangre de Cristo y la gracia del Señor. Entonces ahí hay una gran diferencia en lo que es la ley y la gracia. Ahora vamos a mirar que la gracia cohabitó desde casi el principio del mundo, para que no pensemos que la gracia vino desde el momento de que nació Jesucristo, porque eso es lo que pensamos, que solamente cuando Cristo nace es que nació la gracia, y no, la gracia viene desde la misma creación de lo que fue el universo. Génesis 3:21. Voy a dar esos ejemplos. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Este es el huerto del Edén y es el mismo momento de la creación. El Señor le había dicho a Adán y Eva, no van a tomar de este fruto porque el día que lo toman van a morir. Lo lógico era que Adán y Eva hubiesen muerto. Desde ese mismo momento la raza humana debió de haber desaparecido, porque era un castigo del Señor. Habían desobedecido, se acabó. Sin embargo, el Señor, mire que ahí mismo abrió la puerta de la salvación. Ahí comenzó la gracia, porque los perdonó. No les mató, no les quitó la vida, sino los sacó del huerto del Edén, los perdona. Les perdona la falta que ha cometido, pero no solamente eso, sino que les da el beneficio de que si hay un arrepentimiento, ellos puedan volver a regresar. El ser humano pueda volver a regresar. En el momento en que Él viste al ser humano con túnicas de piel, hay un derramamiento de sangre que es de los animales a los cuales le quitó la piel. Esa era la puerta que les estaba dando ya para si querían regresar. A partir de ahí, recuerden que ya después viene lo de Abel, lo de Caín, y justamente ellos ya empiezan a buscar un camino, una búsqueda hacia Dios. Entonces el Señor, mire la gracia de Dios, ahí se ve reflejada. Los castigó, los perdonó, les digo, está bien, no les voy a quitar la vida, los voy a dejar seguir, pero aparte de eso, les dio nuevamente la oportunidad de regresar. Es decir, los bendijo nuevamente. ¿Quieren regresar? Lo pueden hacer a través del sacrificio. Entonces mire que la gracia de Dios aparece desde el mismo momento de la creación. Génesis 6:8 dice,
Estoy hablando de Noé. Noé fue otro de los que anduvo llevando la palabra de Dios. Recordemos que él predicó durante varios años acerca de un diluvio que iba a llegar. Finalmente la gente no creyó, solamente él y su familia se salva, porque era tanto el pecado y la corrupción que había en el mundo que el Señor decidió castigar al mundo con lo que fue el diluvio. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Ahí nos está recordando entonces exactamente cómo la gracia del Señor alcanza a Noé. Él pudo haber destruido nuevamente el ser humano. Sin embargo, mire, la gracia del Señor es esa, que Él perdona. Y el hermano eso nos hablaba el otro día justamente de que nosotros pensamos que estos hombres eran justos y que seguramente eran libres de pecado. Y no, seguramente también tenían sus pasiones, seguramente eran atados a muchas cosas porque al fin y al cabo la carne nos lleva a eso. Pero el Señor les da esa oportunidad. No solamente voy a perdonar el pecado que de pronto existe entre ustedes, sino que les voy a dar parte de salvación y es como los introduce o les permite estar dentro del arca y son salvados. No haya gracia delante de los ojos de Dios. Génesis 18, 1 al 5. El Señor está bendiciendo allí lo que es a Abraham. Recordemos a Abraham, que es lo que le está diciendo. Toma tus cosas, vete con tu familia a determinado lugar. Y en Génesis 12:13 le dice, porque voy a bendecir tu familia, tu descendencia. ¿Sabe por qué? Le dice, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Es decir, el Señor dice, lo voy a perdonar, pero mi bendición va más allá. Es decir, voy a multiplicar tu familia y serás padre de multitudes. Entonces se cuenta cómo la gracia del Señor está desde el principio. No solamente los perdonaba, sino que les daba un beneficio extra. Esa es la gracia de Dios. Génesis 19:9. Esta es la de Lot, justamente. Dice, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Lo que estaba hablando Lot. Hablamos de que Lot fue también en el caso de Sodoma y Gomorra, destruidas estas ciudades por el pecado, por el homosexualismo, una de las principales causas, la violencia, la corrupción que se vivía. Decía en el caso de Noé que el mundo era de continuamente solamente haciendo el mal, era un mundo violento, lleno de violencia, lleno de pecado. Y aquí lo le está diciendo. Y el hermano Exxon nos hacía una aclaración el martes de lo que era Lot, que se hablaba de un hombre justo y cómo un hombre justo entonces llegó a dimensionar o a tener un contacto con el pecado, ya concluyendo lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces dése cuenta que el pecado estaba albergado de todos modos en ellos. Sin embargo, el Señor dice, te voy a perdonar. Y aún siendo pecador, aún siendo esto, voy a tener misericordia. Y Lot aquí mismo lo está reconociendo. He hallado gracia. No solamente me perdonas, sino que me has dado la posibilidad de ser salvado junto a mi familia. Esa es la gracia del Señor. Y vean cómo si la gracia actuó desde el tiempo pasado hasta nuestro tiempo. Qué preciosidad, ¿no? Lo que son las cosas de el Señor. Aleluya. Miremos un último ejemplo. Y este ejemplo nos puede servir no solamente para ese tiempo pasado, sino yo creo que usted que me está viendo en esta noche lo puede tomar para su vida, porque es maravilloso saber cómo la gracia del Señor se manifiesta y se da a cada uno de nosotros. Es el caso de Moisés. Génesis capítulo 33 versículos 12 al 14 que dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira qué palabra más hermosa la que encontramos allí. Moisés
está siendo llamado por el Señor para que lleve su pueblo a la tierra prometida, que lleve a Israel hacia la tierra que Él les ofreció en ese momento, de entregarles la libertad. Moisés, si miramos la historia, él empieza a llenarse de argumentos, a decir no puedo por esto, por aquella razón, por la de más allá, una cantidad de cosas que empezó a decirle. Sin embargo, el Señor finalmente lo convence y le dice, está bien, te voy a hacer, incluso le mencionó que lo iba a acompañar el hermano Aarón, para que fueran juntos y llevasen al pueblo. Finalmente entonces Moisés, mira lo que le dice, tú me has declarado quién vendrás conmigo, dice, tú me dices que tú conoces mi nombre y también que he hallado gracia en tus ojos. Es importante entender eso, lo que le está diciendo allí. Tú me dices, Dios, que tú conoces mi nombre y que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y luego lo reta, mire, y le dice, pues si yo he hallado gracia ante tus ojos, pues entonces ahora muéstrame el camino que entonces tengo que hacer. Es como no sé cómo entenderlo, ¿no? Esa forma en que Moisés se le está enfrentando a Dios y le dice, tú me dices que yo hallé gracia, pero si he hallado gracia, pues entonces demuéstremela. Muéstrame cuál va a ser la gracia, cómo voy a llegar a tu pueblo. Y lo más hermoso es como le contesta el Señor ahí en la parte final. Y él le dijo, ¿sabe qué? Si has hallado gracia y te la voy a demostrar. ¿Sabes cómo? Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es una palabra maravillosa cuando uno la recibe. Diga la misma promesa que le entregó a Josué también. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Iré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esa es la gracia que nos entrega el Señor, ¿sabe? Y por eso le digo, esta palabra debería usted que me está escuchando esta noche abrazarse a ella. Si el Señor le dice, mi gracia está contigo, ¿sabe lo que significa que la gracia del Señor está contigo? La gracia del Señor dice, mi presencia estará contigo y iré todos los días de mi vida y te daré descanso. Eso es maravilloso tener uno. Saber que Dios, aparte de que me perdona, que yo que soy pecador, yo que lo ofendo diariamente, transgredo su palabra, desobedezco, vivo en esta carne que me lleva al pecado, que el Señor me diga, mi gracia te alcanza, te perdono, pero no solamente te perdono, sino ¿sabes qué? Con mi gracia, mi presencia irá contigo todos los días de tu vida. Y es más, te haré descansar. Esa es la gracia de Dios. Es maravilloso cuando uno sabe entender esta palabra, cuando le dicen a uno la gracia de Dios. No solamente el perdón, es la bendición de Él. Es decir, yo te perdono, pero no solamente te perdono, te voy a dar un premio. Y ese premio maravilloso es la compañía de Él. Mi presencia irá contigo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea mi Dios y mi Salvador. En algunos libros, yo no sé si usted se ha detenido a mirarlos detenidamente o al menos así por encima, Pablo principalmente, mire que los libros de Pablo o las cartas que escribió Pablo, él siempre comienza o termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Mire las cartas de Pablo, los libros, léanlos, si no es al principio es al final. Y cuando uno entiende el término de gracia, uno se da cuenta por qué Pablo le dice a uno que la gracia del Señor y no le dice la bendición de Dios o el perdón de Dios o el amor de Dios. Uno lo entiende. Porque si uno le dicen que el amor de Dios o la bendición de Dios esté con usted, quiere decir que Dios lo perdone. Que Dios no cuente sus pecados. Y ok, ahí termina. Pero cuando le dice que la gracia del Señor esté, le está diciendo algo más. Le está diciendo que el Señor te perdone, limpie, pero aparte de eso, que el Señor te dé algo extra. Que el Señor cuide tu camino, que el Señor cuide tus cosas, que el Señor esté contigo. ¿Te das cuenta la diferencia cuando
tú le dices, o como en este caso Pablo le dice, que la gracia del Señor esté con vosotros, porque la gracia es más que cualquier otra cosa. Un favor inmerecido y un favor que se extiende mucho más allá. No solo el perdón, sino los beneficios de Dios. Dios te bendice grandemente. Por eso, la próxima vez que tú tengas la oportunidad, no solamente a ese que amas, a ese compañero que tienes ahí al lado, a ese hermano que está dentro de la iglesia, no solamente le digas, te bendigo en el nombre de Cristo. Está muy bien que sea bendecido y esto y aquello. Pero más allá, si tú quieres que esa persona sea doblemente bendecida, dile que la gracia del Señor esté contigo. Porque cuando tú le entregas la gracia del Señor, le estás diciendo, no solamente que Dios, te deseo que Dios te perdone, que quite el pecado que hay en ti, sino que aparte de eso, te estoy deseando que el Señor te dé tus beneficios, te lleve mucho más allá. No solamente que te alcance el perdón, sino que te alcancen todas las bendiciones que el Señor pueda tener en este mundo. Eso es maravilloso y por eso les digo, qué precioso que terminamos con ese pasaje y qué precioso que usted lo pueda tomar dentro de su vida. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a ti, Padre Santo, en esta noche. Bendecimos a nuestra iglesia. Bendecimos, Señor, la palabra que tú nos has entregado. Gracias, mi Señor Jesús, por las familias que se han reunido, por las personas que han escuchado, Señor, este mensaje y que lo logramos compartir con otras personas para que también ellos sean grandemente bendecidos. Ponemos en esta noche, mi Señor, estas horas en tu presencia, que tú seas el que nos bendiga, nuestro sueño, nuestro buen despertar, este fin de semana en tus manos y tu palabra que tendremos a lo largo de estos días. Mientras tú, mi Señor, regresas, que nosotros vivamos bajo tu gracia, bajo tu bendición. Gloria sea a tu santo nombre. Gracias, iglesia, por haber estado con nosotros y como lo diríamos, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hasta siempre. Nos vemos.